Hermanos, ustedes y yo vivimos en un mundo caído. Esta realidad nos es recordada día tras día con todo lo que acontece a nuestro alrededor. Somos testigos de diversas catástrofes en el ámbito natural, tragedias que nos rodean, que acontecen, tempestades, tormentas, grandes terremotos. Día tras día podemos ser testigos de cosas como estas. Y el libro de Apocalipsis, en este tercer ciclo de visiones, ya nos ha hablado de la causa de esas catástrofes. En este tercer ciclo estamos hablando de 7 trompetas. 4 de ellas, dijimos, señalan a los juicios que Dios lleva a cabo por medio de las fuerzas naturales, que a menudo traen esa clase de tragedias en este mundo, hermanos. Eso es algo que ocurre bajo el soberano control de nuestro Dios, con el propósito de apercibir a un mundo incrédulo a fin de que se vuelvan de sus pecados y encuentren en Cristo Jesús su verdadera y única esperanza. Y en la 5ª trompeta, hermanos, la semana pasada, hemos visto la descripción de diversos símbolos. Una gran estrella se nos dice que ve el apóstol Juan cayendo del cielo a la tierra. Y decíamos que esta gran estrella es un símbolo de Satanás mismo, quien es el Abadón o el Apolión, el destructor, en palabras de nuestro lenguaje. Se describe un gran ejército de langostas, personificando así la actividad demoníaca, en la cual Satanás es el cabecilla, el líder. Y que estas criaturas celestiales, estos seres terribles, abominables, operan sobre la vida de los hombres a través de diversos tipos de tormentos. Y el texto nos decía que en la soberanía de Dios se les ha permitido actuar sobre la humanidad, excepto sobre aquellos que han sido sellados. Esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy de las trompetas. Y lo que acabamos de leer, hermanos, es una continuación de la 5ª trompeta. Es decir, hay un vínculo íntimo entre la 5ª y la 6ª trompeta. Hay una actividad que es sinónima prácticamente entre ambas trompetas. En este pasaje que acabamos de leer al principio, el apóstol Juan pareciera que cada vez va describiendo cosas más terribles, hermanos. Las visiones que se le presentan son cada vez más aterradoras. Pero este pasaje comienza hablando acerca de un altar de oro y una voz que suena a través de ese altar. Es decir, es la voz de Dios respondiendo a la oración de su pueblo, respondiendo al clamor de los santos del que ya hemos escudriñado. Es la voz divina atendiendo al clamor de los mártires a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo y ordenando que se lleve a cabo la ejecución de un juicio más a través de esta 6ª trompeta. El 6º ángel toca y entonces comienzan a desatarse todas estas imágenes y se nos dice que ese mismo ángel recibe la instrucción divina de que desate a 4 ángeles que a su vez habían estado atados junto al gran río Éufrates. Y una vez que estas criaturas son liberadas, y dicho sea de paso, son liberadas en el momento preciso en el que tenían que haber sido liberadas, porque el texto nos dice que fueron desatados estos 4 ángeles y que habían estado preparados para la hora, día, mes y año exactos, recordándonos el elemento soberano detrás de todas estas cosas, hermanos.
y aquí quiero traer a nuestras mentes algo de lo que ya hemos escudriñado. Estas visiones, los sellos, las trompetas, surgen del capítulo 4 de Apocalipsis, donde vemos al Dios vivo y verdadero sentado sobre el trono del cosmos. De manera que estas visiones no son más que el resultado de la evidencia, la manifestación de este gobierno soberano que Dios está llevando a cabo sobre la humanidad. Y en esa soberanía Dios ordena que estos 4 ángeles sean desatados con un propósito particular. Matar, destruir y destruir a una tercera parte de la humanidad, dice el pasaje. Una labor que es llevada a cabo por innumerables huestes, descritas de una manera sumamente vívida, que despiertan la imaginación de grandes y de pequeños. Se nos menciona caballos, jinetes, y que esos caballos tienen cabezas como del león, y que por medio de sus bocas escupen fuego, humo, azufre, y que a su vez esas criaturas tienen colas como serpientes. Imágenes sumamente vívidas, hermanos, que tienen como propósito enfatizar lo terribles que son estas criaturas, lo aterradoras que son estas criaturas, hermanos. Pero imágenes que, como ya hemos dicho anteriormente, no tenemos que imaginarnos literalmente. Niños, tan fantástico como suena esto y tan atractivo como suene el poder o el querer imaginarse, incluso dibujar todas estas criaturas descritas en Apocalipsis, en realidad están describiendo verdades que ya se han revelado en el Antiguo Testamento. En realidad son símbolos que tienen como propósito simplemente enfatizar la manera en la que Dios está operando aún a través de criaturas como los demonios en este mundo caído. Y en esta ocasión, estas imágenes son tomadas del libro del profeta Jeremías en su capítulo 46. Acompáñeme a ese pasaje. Jeremías capítulo 46. Y solamente voy a señalar algunos versículos para que vean ustedes los paralelos que existen entre Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 al 21 y Jeremías capítulo 46. Jeremías capítulo 46. Déjeme decirle cuál es el contexto de este pasaje. Si usted va a la Reina Valera que tenemos allí, el encabezado va a decir profecías acerca de Egipto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este texto de las Sagradas Escrituras? Dios, a través de Jeremías, está anunciando el juicio en contra de Egipto a causa de su iniquidad, a causa de su impiedad, a causa de la opresión que este pueblo a menudo ejerció sobre el pueblo escogido del Señor. Y él comienza a describir la destrucción de Egipto, la caída de Egipto, el juicio sobre Egipto y sobre Faraón, la manera en la que Dios se encargaría de derribar el orgullo de ese poderoso imperio que a manos de Nabucodonosor vendría a ser nada. Y Dios expresa cómo usaría como un instrumento a los babilonios para humillar, someter y acabar con la gloria de los egipcios. Este es el contexto de Jeremías capítulo 46. Y vea usted el versículo número 4. El Señor dice: uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Observe ahí las palabras: jinetes, caballos, corazas. Lo mismo que hay en Apocalipsis capítulo 9, hermano. Posteriormente, versículo número 10. Mas ese día, el día del juicio para Egipto, será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos,
en tierra del norte junto al río Éufrates. Otro término clave. Y después vea versículos 22 y 23. Su voz saldrá como de serpientes, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Observe esos detalles, hermanos. Hay jinetes, caballos, corazas, el río Éufrates, serpientes. Se nos describen langostas y se nos habla de un ejército que no tendrá número, innumerables. Toda esta terminología, hermanos, es paralela a la terminología que encontramos en Apocalipsis capítulo 9. Toda esta terminología obedece en el contexto a lo que Dios llevaría a cabo en contra de Egipto en aquella batalla conocida como la batalla de Carquemis, cuando Nabucodonosor, encabezando al ejército de Babilonia, sometería y acabaría con Faraón y derribaría su orgullo para siempre y por completo. Vean el versículo número 8, cuando Dios habla acerca de esta condición. Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos, y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Dios está diciendo la clase de jactancia con la que los egipcios y Faraón vivían. Ellos decían ser poderosos, ellos decían ser fuertes, ellos decían ser indestructibles. Pero Dios está anticipando de antemano a través de Jeremías: ¿sabe una cosa, Egipto? Que serás destruida. Vea también el versículo número 14 al 17. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes. Decid: ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron: levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Una vez más, hermanos, el lenguaje del profeta es un lenguaje de victoria para el Dios vivo y verdadero, y de completa derrota y destrucción para Egipto y su faraón. ¿Qué es lo relevante entonces de esto, hermanos? ¿Cómo debemos entender Apocalipsis a la luz de este contexto? ¿Cómo debo entender las imágenes que están descritas tan vívidamente en el capítulo 9 de Apocalipsis en el contexto de esta sexta trompeta? Apocalipsis, hermanos, está hablando de un ejército, no el ejército de Babilonia, pero de demonios ejecutando el juicio divino. ¿Sobre quién? No sobre Egipto, pero sobre el mundo incrédulo en su totalidad, que ha sido culpable de perseguir y de martirizar al pueblo escogido de Dios. Esto es lo que hizo Egipto. Esto es lo que Dios obró en aquellos días en el Éxodo, cuando los egipcios oprimieron al pueblo de Dios y Dios se encargó de juzgar a los egipcios y de acabar con el faraón, humillándolo por completo, manifestándole que Él es el Dios que vive y reina desde ahora y por todos los siglos. En Apocalipsis capítulo 9 es lo que nos está enseñando el texto. Egipto, hemos dicho ya anteriormente, tipificó a este mundo caído, hermanos. A un mundo que se ha llenado de soberbia y de orgullo. A un mundo que habitualmente va a perseguir a la iglesia y a rechazar a la iglesia. A un mundo que continuamente oprime al pueblo de Dios. A un mundo que se opone abiertamente contra el Señor y contra su ungido, hermanos. Tal como Egipto lo hizo en sus días. Y de la misma manera se nos describe en Apocalipsis capítulo 9 la forma en la que, al igual que con Egipto, Dios está trayendo y ejecutando un juicio en contra de la humanidad incrédula. De manera que estas criaturas descritas, tanto los 4 ángeles malvados y todas estas imágenes de jinetes, caballos,
Son demonios descritos vívidamente para mostrarlos como feroces, implacables y espantosos, cuya naturaleza destructiva se hace evidente especialmente en sus ataques en contra de la humanidad. La imagen simbólica que se acentúa en todo esto es clara: terror y destrucción. Y esa es la obra de Satanás. Esto es lo que nos está revelando la sexta trompeta. La forma en la que estos demonios están operando continuamente para traer terror, destrucción en medio de esta humanidad. La pregunta que surge es: ¿cómo llevan a cabo esta labor destructiva? ¿Cómo llevan a cabo esta labor aterradora, hermanos? ¿Qué es lo que el apóstol Juan pretende revelarnos a través de todas estas descripciones? Y aquí es a donde quiero llegar, al significado de estas imágenes de una manera más particular en su operación actual sobre el mundo, hermanos. Y hay dos posturas para interpretar el significado o la forma en la que la sexta trompeta se lleva a cabo o ejecuta sus juicios. Algunos señalan que todo lo que está aquí descrito tiene que ver con la forma en la que los demonios operan a través de las guerras que tienen lugar en este mundo caído. Hendriksen, en su famosa obra Más que Vencedores, aboga por esta postura. Déjeme leer una cita de ese comentario. Él dice: la sexta trompeta describe la guerra. No está indicando una guerra en particular, sino todas las guerras pasadas, presentes y futuras. Sin embargo, estamos convencidos de que el símbolo se refiere especialmente a aquellas guerras más espantosas que se llevarán a cabo alrededor del fin de esta dispensación. Hendriksen argumenta que el fuego, el humo, el azufre, los jinetes, los hocicos o las caras de león, todas estas son símbolos de la destrucción que la guerra trae sobre la humanidad. Guerra que es incitada por la actividad demoníaca en medio de nosotros. Ahora, esta postura ha sido llevada al extremo por los dispensacionalistas, quienes cuando leen estos pasajes comienzan a tratar de imaginar, y su argumento es el siguiente: el apóstol Juan lo que estaba viendo eran las grandes naves modernas que en su momento no existían. Él vio el futuro, él vio esos helicópteros, esos misiles, y para él no había forma de describir todos estos artefactos, por lo que empezó a narrar simplemente como si se trataran de una especie de caballos montados por jinetes escupiendo fuego, humo y azufre. Esa es la interpretación literal, con la que no estoy de acuerdo. Porque esa interpretación omite por completo toda la Escritura. Esa interpretación agrega solamente de cualquier fuente excepto de la palabra de Dios. Pero Hendriksen no se va a ese extremo. Él simplemente dice que se trata de las guerras en general que han tenido lugar a lo largo de la historia y seguirán teniendo lugar, y que seguirán intensificando en la medida en que se acerca la llegada o el regreso de Cristo. Él dice algo más: las mismas potestades de las tinieblas que llevan a cabo la obra de destrucción en el corazón de los hombres hacen que los hombres se conviertan en demonios, por así decirlo, porque en los tiempos de guerra parece que los hombres impíos se convierten en demonios encarnados. Él argumenta la terrible condición de la naturaleza del hombre caído, que se evidencia de una manera particular en medio de los conflictos. Y es cierto, cuando hay guerras, los seres humanos a menudo sacan lo peor de sí mismos. Eso ocurre incluso en los contextos pequeños. Cuando peleamos unos con otros, solemos sacar lo peor de nosotros, o algo de lo peor, porque podríamos ser peores todavía. Pero eso es lo que él dice: cuando hay guerras, conflictos, los seres humanos se convierten casi en demonios andantes. Actúan como demonios. Comienzan a perder todo sentido de decencia. De manera que el argumento de Hendriksen es que lo que se describe en este pasaje de las Sagradas Escrituras no es otra cosa sino el juicio de Dios que se lleva a cabo a través de las guerras detrás de las cuales se encuentran los demonios operando continuamente. Esa es una postura, hermanos, y una postura clásica. Pero hay otra postura.
que es la que me ha convencido a mí más. Y es la que enseña otro comentarista contemporáneo, G.K. Beale. ¿Qué es lo que él dice? Él señala lo siguiente: las imágenes que están detrás de los versículos 17 al 19, es decir, estos jinetes, cabezas de león, fuego, no son figurativas para la destrucción causada por la guerra moderna, pero connotan la destrucción del engaño que conduce a la muerte física y espiritual. Ahora, ¿por qué él aborda esto? Déjeme compartir con usted algunas de las razones por las que él dice que lo que estamos viendo aquí o lo que estamos leyendo aquí es un simbolismo de la operación engañosa a través de la cual los demonios traen destrucción a este mundo. Para empezar, el pasaje habla de serpientes y en el contexto también anterior habla de escorpiones. G.K. Beale, no voy a citar toda esa gran cantidad de literatura que menciona en su comentario, pero señala que en el pensamiento judío, a lo largo de la historia, la combinación serpientes y escorpiones siempre fue una metáfora para referirse al juicio en general y al engaño en particular. Y él cita una gran cantidad de fuentes extrabíblicas, fuentes de escritos judíos, en los que ellos hacían referencia al engaño de Satanás, al engaño de este mundo a través de la imagen de serpientes y escorpiones. Eso en primer lugar es lo que él señala. Pero en segundo lugar, ¿cuál fue la estratagema que Satanás usó para traer la miseria que hoy podemos contemplar a nuestro alrededor, hermanos? ¿Trajo acaso la guerra? ¿No fue acaso el engaño la manera en la que éste operó en la vida de Adán y de Eva? ¿No es acaso el engaño la forma en la que trajo toda esta destrucción de la que somos testigos, hermanos? ¿No fue acaso el engaño de Satanás lo que ha traído la miseria a la humanidad? Lo que trajo no solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Es el engaño la forma en la que Satanás por excelencia ha obrado y actúa continuamente en medio de la humanidad. Tercer lugar, en las Escrituras, en muchos de los textos vemos que el engaño es lo que llevó continuamente a los israelitas a sufrir consecuencias. Por ejemplo, en el libro de los Números, es el engaño lo que llevó a la incredulidad al pueblo de Dios y que en última instancia mató a mucho de este pueblo en el desierto y lo hizo por medio de la mordedura de serpientes ardientes, dice el pasaje. En cuarto lugar, es el engaño la forma en la que Satanás quiso destruir al propio Mesías en el desierto. Él no operó a través de la guerra. Él quiso engañar, él quiso introducir el error de manera sutil en nuestro Señor Jesucristo para evitar que viniera la redención a nuestras vidas. Y en último lugar, es el engaño lo que arrastra a multitudes a la destrucción, no solo física, pero la condenación eterna de las almas. Oh, amados hermanos, recientemente estamos viendo el engaño en este mundo. Somos testigos de la manera en la que la humanidad está engañada, llamando a lo que es malo como si fuera bueno en una plataforma que se ve en todas las naciones, celebrando el pecado, celebrando la iniquidad, celebrando la abominación. Pero todos y cada uno de ellos completamente engañados, seducidos, sin darse cuenta que en realidad están siendo conducidos no solo a la destrucción física, pero a la destrucción de sus propias almas. G.K. Beale por ello es que argumenta que lo que nos está manifestando aquí Apocalipsis es la forma en la que Satanás obra el engaño. Pero una tercera propuesta y que mezcla ambas podría ser la siguiente. Dice un comentarista: el mayor enemigo del hombre no son los ejércitos de una nación extranjera, sino los espíritus malignos. Y esto es conforme a la palabra. Estos son los poderes que están detrás de las guerras y la muerte,
que son provocadas por medio especialmente de sus mentiras y engaños. En última instancia, yo creo que es válido entender toda esta imagen o estas imágenes como la forma en la que los demonios operan en este mundo caído, incitando a la guerra y a la destrucción de los propios hombres unos contra otros por medio del engaño y el error que estos introducen continuamente en este mundo caído, hermanos. Esta es la forma en la que podríamos interpretar el día de hoy este pasaje de la palabra. Esto es hacia lo que señala la sexta trompeta, hermanos. El juicio divino a través del cual Dios, empleando a estas criaturas demoníacas, trae destrucción a la humanidad por medio del error y el engaño que estos esparcen por doquier. Pero déjeme llegar al tercer y último punto de este mensaje. Y es que lo más lamentable y aterrador de este pasaje, hermanos, lejos de lo que usted podría pensar hasta este punto, no es en realidad la actividad demoníaca, tan terrible como esta pueda ser. Solo hecho de imaginar, pensar en estas criaturas abominables, hermanos, la forma en la que oprimen, la forma en la que confunden, la forma en la que engañan, la forma en la que a veces incluso se manifiestan en realidad. Tan solo traer a mi mente recuerdos pasados en los que he tenido que enfrentar cosas de este tipo, hermanos, me parece un tanto terrible, sumamente lamentable. Pero con todo y lo terrible que puede ser estas imágenes, hermanos, lo más aterrador de este pasaje es el resultado que la sexta trompeta nos menciona que atrae sobre este mundo caído. Se trata de la dureza del corazón de los hombres. Eso es en realidad lo más lamentable y aterrador de este pasaje, hermanos. Que Apocalipsis capítulo 9 nos muestra cómo es que los hombres, a pesar de los juicios que Dios amontona sobre sus propias almas, rechazan el arrepentirse de sus propios pecados. Aquí encontramos el paralelo una vez más con Éxodo. El juicio final en Éxodo fue la muerte de los primogénitos. En aquella ocasión hubo muerte en todos los hogares de Egipto, hermanos. No solo en el de Faraón, pero en cada casa, en cada hogar, en cada familia hubo muerte. Y ese último juicio tenía como propósito traer arrepentimiento en la vida de los egipcios. Sin embargo, esa muerte, la muerte de los primogénitos, en lugar de producir arrepentimiento, condujo más bien al juicio en el Mar Rojo sobre cada uno de ellos. Lo mismo nos revela la sexta trompeta. Dios está obrando a través de estos juicios con el propósito de llamar a una humanidad endurecida para que se arrepientan, pero lejos de arrepentirse, esta sexta trompeta conduce a estos hombres al juicio final del cual no podrán eludir. El sufrimiento, la guerra, la muerte, es impresionante que no mueve a la humanidad al arrepentimiento. Ahora, lo irónico de todo esto es que cuando la humanidad rechaza el servir y amar al Dios verdadero, terminan sirviendo a sus propios ídolos. Y detrás de ellos, en última instancia, se encuentran los propios demonios que son quienes los destruyen. Esto es lo que nos revela este pasaje. Porque observe los últimos versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lo que nos está mostrando este pasaje, hermanos, es que en última instancia la condición de la humanidad, la dureza de la humanidad, el rechazo de arrepentirse está íntimamente vinculado con un corazón idólatra, con un corazón
que rechaza y muestra su aborrecimiento hacia el Dios vivo y verdadero, pero que al hacer esto, entregan su adoración a sus propios ídolos. Y es que en este ámbito, hermanos, el ser humano no puede ser simplemente neutral. Usted y yo fuimos creados para adorar. Fuimos diseñados por el Dios vivo y verdadero para ser adoradores. Jóvenes, aun cuando ustedes confiesen no creer en Cristo, ustedes son adoradores. Amigo, aun cuando tú rechaces la palabra de Dios o rechaces a Cristo, tú eres un adorador. Dios nos constituyó de esa manera a todos y a cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano, aun aquellos que dicen ser ateos, que no rindan su adoración a o a algo, hermanos. Y esta es la verdadera condición de miseria en la que se encuentra la humanidad, que la sexta trompeta está revelando. La verdadera situación de los hombres es la naturaleza de la idolatría en la que estos se encuentran. Muchas de las historias en el Antiguo Testamento, hermanos, podrían resumirse en esta siguiente cuestión: ¿a quién adorarán? Una y otra vez vemos en el Antiguo Testamento que hay esa pregunta implícita. Decidan el día de hoy, ¿a quién van a adorar? ¿Al Creador o a las criaturas? Decidan a quién van a adorar, ¿a Dios o al hombre? Decidan a quién van a adorar. Ahora, lo peligroso y sutil de todo esto, hermanos, es que cuando hablamos de idolatría, tendemos a pensar en objetos materiales. La humanidad tiende a pensar que es libre de la idolatría porque, a diferencia de sus antepasados anticuados, ya no se postran ante una figura, ya no van y le imploran al dios Poseidón o a Zeus o Atenea. Ya no son como los caníbales de las aldeas que se encuentran alejadas de la civilización, que ofrecían estos sacrificios reales a las divinidades a las que ellos adoraban, al dios de la serpiente, al dios del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. La humanidad considera que ha evolucionado en ese sentido y que ya no son unos idólatras. Pero lo cierto es que la idolatría va más allá de esta clase de cosas externas. La idolatría apunta a una condición del corazón. El oro, los deportes, el éxito empresarial, el éxito educativo, las posesiones materiales, la pornografía, el sexo. Toda esta clase de cosas pueden terminar convirtiéndose en ídolos. Hablábamos en el sermón de la mañana acerca del hedonismo. El placer, la búsqueda del placer puede llegar a ser un ídolo. La búsqueda de la comodidad, la búsqueda de nuestra satisfacción. El yo, el querer sentirme bien yo, el querer estar bien yo. Todas estas cosas son parte de una idolatría. Una idolatría en la que el mundo se encuentra sumergido, hermanos. No podemos ser neutrales en esto. O estamos viviendo adorando al Dios vivo y verdadero, o estamos adorando a cualquier otra cosa. Y esto es parte del engaño, hermanos, de Satanás, que ha conseguido que actualmente a menudo en nuestros pensamientos restringamos la idolatría a meros objetos físicos. Pero ciertamente cualquier cosa a la que estemos comprometidos más que a Dios termina convirtiéndose en un ídolo, incluso cuando nos adoramos a nosotros mismos, hermanos. Piense en la condición de un alcohólico, que la Biblia lo llama un borracho, o de un drogadicto. En última instancia, lo que hay detrás de esa adicción es idolatría. Porque generalmente el hombre busca encontrar en sus ídolos lo que dice no poder encontrar en Dios. Satisfacción, placer, comodidad, éxito. Y en virtud de ello, a menudo los hombres se vuelven hacia el alcohol.
y comienzan a encontrar eso que creen necesitar. Comienzan a encontrar ese placer, ese deleite. Pero eventualmente los ídolos terminan esclavizando a los hombres y terminan sometiendo a los hombres. Esta es la forma en la que operan los demonios, porque en última instancia, detrás de toda idolatría están los demonios, hermanos. Este es el engaño. Esto es lo pernicioso. Y la idolatría es raíz de muchos pecados. Observen que el versículo 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El apóstol Juan está relacionando la idolatría con los homicidios, la hechicería, la inmoralidad, los robos. ¿Por qué, hermanos? Porque en última instancia, otra vez, piensa en la ilustración del alcohólico. Cuando no es capaz ya de conseguir lo que él tanto desea, comienza a incurrir en otros pecados con tal de obtener o tener acceso a su ídolo. Y lo mismo ocurre en diferentes ámbitos de nuestras propias vidas, hermanos. La idolatría es algo que ciega y enmudece a los hombres y cauteriza nuestras conciencias ante lo que es bueno, sumergiéndonos en las tinieblas, hermanos. Déjeme preguntar entonces el día de hoy: ¿será usted culpable de idolatría, hermano? ¿Habrá idolatría en su propia vida? ¿Será que en ocasiones antepone su yo al reino de Dios, su propia comodidad? Eso está muy vinculado a lo que veíamos en el sermón de la mañana, hermanos. Tiene una íntima relación con todo esto. ¿Qué ídolos hay en su corazón? Déjeme traer una aplicación aquí muy práctica. Como padres de familia, hermanos, a menudo lo que estorba en la crianza con nuestros hijos son los ídolos del corazón. Cuando dejamos de buscar la gloria de Dios y ponemos por encima la gloria de por encima de su gloria nuestra comodidad, nuestro deseo de obtener éxito simplemente, estamos manifestando ídolos en nuestros corazones que estorban en la crianza para con nuestros hijos. Y lo mismo una vez más en nuestras relaciones unos con otros, hermanos. Cuando estamos ensimismados pensando solamente en cómo obtener beneficios de nuestra relación, eso es idolatría, hermanos. Estamos buscando obtener en alguien más o en algo más lo que solamente Dios es capaz de ofrecernos. La idolatría, por lo tanto, va más allá de estos aspectos obvios, hermanos. Y anhelo en mi corazón que Apocalipsis 9 el día de hoy nos ayude a examinar estos aspectos en nuestras propias vidas. Déjeme concluir simplemente con estas aplicaciones a la luz de lo que hemos leído en este pasaje. En primer lugar, una aplicación teológica, y es que Apocalipsis 9, versículos 13 al 21, nos ofrece una advertencia divina al mostrarnos, revelarnos que Él está llevando a cabo un justo juicio sobre esta humanidad incrédula. Que no es que los hombres sean inocentes, que no es que los hombres sean sin pecado, que todos y cada uno de ellos han decidido honrar a la criatura antes que al Creador, y por lo tanto el justo juicio de Dios sobre ellos es su propia destrucción. En segundo lugar, una aplicación pastoral. A la luz de esto, amado hermano, amada iglesia, no olvidemos que el antagonismo al testimonio fiel continuará hasta el final de la historia, pero esto aún es parte del plan soberano de Dios. No se arrepintieron, dice el pasaje. Sigamos predicando el Evangelio, pero sea consciente, amado hermano, que muchos de aquellos a quienes les predicamos no se arrepentirán. Y esto no escapa de la soberanía de Dios, sino es algo que Él de antemano había determinado y anunciado. Es parte del juicio que Dios lleva a cabo sobre hombres como Faraón, cuyos corazones se endurecieron y siguieron rechazando, amontonando ira sobre sus propias almas. Iglesia, prediquemos a Cristo y a este crucificado, pero no nos desanimemos si no vemos que las personas se arrepienten. No nos desanimemos si no vemos que las personas se vuelven al Señor. Perseveremos proclamando la gloria de la cruz, como cantábamos hace un momento, hermanos.
Perseveremos predicando a este mundo caído, hermanos. Cobren ánimo, sigan saliendo a las calles, sigan yendo al centro de esta ciudad, sigan predicando a Cristo y a este crucificado, porque aún en su no arrepentimiento, Dios recibe gloria y alabanza, hermanos. En tercer lugar, recibamos esta advertencia no solo como para los incrédulos, pero aún para nosotros, los que decimos ser cristianos. Observe que 2 veces se repite el no se arrepintieron. Y esto a mí me recordó a la iglesia de Tiatira. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 21 al 23, el Señor Jesucristo llamó a esta iglesia en un énfasis al arrepentimiento. 3 veces los llamó a arrepentirse y decía que no se querían arrepentir, no se querían arrepentir, no se querían arrepentir. Amados hermanos, aún los que decimos ser cristianos, podemos estar endurecidos viviendo nuestra propia idolatría. Aún en medio de la iglesia, estamos siendo llamados al arrepentimiento a la luz de esta 6ª trompeta, siendo apercibidos, hermanos, para que examinemos nuestros corazones delante de Dios, entendiendo que la idolatría no se limita a esas cosas escandalosas, sino que puede ser mucho más sutil de lo que imaginamos, hermanos. Por eso llamaba a preguntar y a examinar: ¿hay idolatría en tu corazón? ¿Hay algo o alguien con quien estés más comprometido que delante de Dios? Amado hermano, incluso a veces los ministerios pueden volverse en ídolos. La paternidad, la maternidad, el esposo, la esposa, aún todo eso que es lícito puede terminar convirtiéndose en idolatría, hermanos. Examinemos nuestro corazón y arrepintámonos si encontramos que hay pecado de este tipo. En cuarto lugar, reflexionemos. ¿Tomamos el engaño y el error de la doctrina como algo serio y sumamente grave? Estamos viviendo en una época relativista, hermanos. Pero el error es grave. El engaño es peligroso, hermanos. Vemos o tomamos en serio la amenaza de las falsas enseñanzas, hermanos. ¿Consideramos las falsas enseñanzas como simples errores humanos? Percatémonos, hermanos, que detrás del error Satanás y sus huestes demoníacas están operando continua y activamente, hermanos. No tomemos a la ligera la falsa enseñanza, hermanos. No tomemos a la ligera los engaños y los errores. Instruyamos a nuestros hijos en nuestros hogares. Por eso es que queremos estudiar Proverbios, porque hay error por doquier. Hermanos, puede parecer impresionante, pero puede haber jóvenes entre nosotros que consideren que el matrimonio entre ambos sexos es algo que está bien, que es lícito. La cultura está bombardeando fuertemente a nuestra humanidad, a nuestra juventud, hermanos. Está introduciéndose sutilmente en nuestras familias, en nuestros hogares. Cuando comencemos a estudiar los temas de los matrimonios, nos daremos cuenta, hermanos, que sin percibirlo, de pronto, el pensamiento, el error de este mundo se ha introducido en nuestros hogares y en nuestras relaciones. Hemos confundido el propósito de nuestros matrimonios, hemos confundido el propósito de la paternidad y de la maternidad. Nos hemos dejado arrastrar por el engaño y el error de Satanás y de sus huestes que a través de este mundo están procurando infiltrarse aún en la vida de las iglesias. Tomemos en serio entonces el engaño y el error, hermanos. Y en quinto y último lugar, lo que aprendemos de este pasaje es que la dureza del corazón es en realidad algo sumamente terrible. Quiera el Señor librarnos de llegar a terminar en esa condición. Leía en un comentario acerca del famoso ateo Voltaire, un hombre que se burló abiertamente de la fe y de Cristo durante toda su vida, pero de quien se dice que en su agonía
porque murió de una manera terrible. En sus últimos momentos, a causa de la dureza de su corazón, gritaba el nombre de Cristo alternativamente como oración y como maldición. Cuán terrible es la dureza del corazón de los seres humanos. Cuán terrible es la condición a la que la humanidad puede llegar a incurrir, hermanos. Y en este sentido seamos advertidos, guardando nuestras mentes y corazones para el Señor. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy, hermano? ¿Estás endurecido al pecado? ¿Estás endurecido ¿Hay arrepentimiento? ¿No lo hay? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuando el Señor juzga y entrega a un hombre a la dureza de su propio corazón, es un juicio realmente terrible, hermanos. Quiera el Señor concedernos gracia para que nunca ninguno de nosotros termine en tal condición. Ahora, ¿cuál es la respuesta en medio de todo esto? ¿Cuál es el aliento, el ánimo, el consuelo que podemos encontrar a la luz de esta sexta trompeta y todas las cosas que se nos presentan aquí? Adoremos a aquel que es digno de ser adorado, hermanos. Encontremos en el Cristo completo, no solo en su obra, pero en su persona, la plenitud para nuestras almas y la satisfacción de todas y cada una de nuestras necesidades. Cristo es el único que puede traer saciedad a nuestras almas, hermanos. Nadie más ni nada más. Hermana, tu esposo no va a traer la plenitud que solamente Cristo puede darte. Hermano, tu esposa no te va a dar esa plenitud que en Cristo debes encontrar. Jóvenes, el matrimonio no les va a proporcionar la plenitud que solamente Cristo puede proporcionarles. Cristo y solo Cristo es y será la respuesta una y otra vez desde este púlpito a esta congregación. Es Cristo, hermanos, el único en quien verdadera y genuinamente podemos encontrar la saciedad plena de nuestras almas, hermanos. El Cristo que se nos ofreció en esa cruz, el Cristo que se entregó a sí mismo, derramando su sangre y dando su cuerpo, que hoy es representado a través de este precioso sacramento, hermanos.